Cordial saludo. En esta sesión hablaremos de algunas de las ayudas diagnósticas durante el embarazo, pero específicamente sobre las ecografías que se realizan en la gestación. Las ecografías que se realizan, entonces, se utilizan transductores de diferentes tamaños, como lo ven en esta presentación. Entonces, existen unos transductores que son de manera alargada porque se requieren para introducirlos vía vaginal. Y hay otros transductores redondos, cuadrados, que son más para utilizar sobre la piel, específicamente en estos casos sobre el abdomen de la mamá. Estos transductores contienen unos cristales muy mínimos que requieren de mucho cuidado, por ende nosotros debemos cuidar de ellos. Estos mismos cristales ustedes los van a encontrar en el ecotone. El ecotone es ese aparatico con el que uno escucha la frecuencia cardíaca del bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado con los golpes o una mala manipulación porque se pueden dañar muy fácilmente ya que son muy sensibles. Entonces iniciamos hablando de la ecografía obstétrica que se realiza en el primer trimestre. Entonces es una ecografía que se debe realizar de forma transvaginal. ¿Para qué se realiza entonces esta ecografía? Permite un diagnóstico temprano de la gestación. ¿Por qué? Porque hace una valoración y localiza la cantidad de sacos que se pueden encontrar. Entonces pueden haber, con esta ecografía se identifican si hay varios sacos gestacionales, si hay varios embriones, o sea, si es un embarazo múltiple o por el contrario, si es una única gestación. Entonces, por eso es tan importante esta ecografía del primer trimestre. Además, con ella también se permite hacer diagnóstico de aborto de un embarazo que no tiene embrión, que lo llamamos gestación anembrionado, o un embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque no lo vamos a ver ubicado entonces en el área del útero, sino que aquí también se puede ver en qué ubicación está. Si supongamos está en una trompa, ¿cierto? O sea que si no está ubicado en el útero. Ya en una ecografía del segundo trimestre, estas ecografías ya normalmente no se realizan de manera transvaginal porque la visibilidad es mucho mejor vía transabdominal. ¿Qué permite esta ecografía obstétrica? Entonces, permite hacer un diagnóstico de malformaciones mayores. ¿Por qué? Porque ya aquí el crecimiento del feto es mucho mayor y se pueden ver algunas de las extremidades del cuerpo y entre algunos casos algunos órganos. Entonces, por eso esta ecografía del segundo trimestre, además de valorar el crecimiento del feto, también permite dar un cálculo del líquido amniótico. También permite ver dónde está ya la placenta, cómo se está implantando, permite escuchar la fetocardia del bebé y también sirve como guía de algunos procedimientos que se necesitan hacer en algunas pacientes, como la amniocentesis, que yo ya ahorita en otra diapositiva les hablaré de ella. Entonces, en esta ecografía también se permite hacer una estimación de la edad gestacional. Recuerden que yo les decía, la ecografía del primer trimestre nos permite saber cuántas semanas de gestación tiene esta paciente, pero por el desarrollo embrionario. Ya en esta ecografía de segundo trimestre existen tablas donde nos dicen cuánto es aproximadamente el peso y la talla gestacional, que están medidas por unas tablitas. Estas tablitas se llaman Hadlock. En la mayoría de los ecógrafos vienen ya como preorganizados o prediseñados de modo tal con que ellas, con las medidas que encuentren, den cuántas semanas tiene esa paciente con respecto a los percentiles. Entonces, esta tablita de Hadlock nos habla de 3 percentiles, del percentil 10, del percentil 50 y del percentil 90. Como yo les decía anteriormente en las clases, los bebés deben estar en el rango entre el percentil 10 y el percentil 90. Cuando son bebés que están creciendo por debajo del percentil 10 son fetos pequeños, o cuando están creciendo por encima del percentil 90 son macrosomías fetales, o pues bebés que son pasados de peso y de talla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacen esa estimación de la edad gestacional? Entonces, para ello,
Esa ecografía lo que hace es medir el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Según estas tres medidas, estos datos se introducen en el ecógrafo y el ecógrafo nos da el peso estimado y según ese peso estimado nos da una edad gestacional. Entonces, como pueden ver en esta tablita, según el peso, si este bebé pesó 400 gramos, es aproximadamente entonces tiene 21 semanas, ¿cierto? Si se está yendo por el percentil 50. Entonces, ¿cómo se mide el diámetro biparietal? Se mide de dos maneras. Se puede medir transventricular, ¿cierto? O transtalámico. Eso es según pues lo que el ecografista, pero la idea es que se comparen de las dos maneras para hacer una mejor medición. La otra medida es la circunferencia abdominal. Entonces mire cómo ellos pueden ver por medio del ecógrafo cuánto mide esa circunferencia. Y la última es la longitud del fémur. Miden desde donde inicia hasta donde termina el fémur y junto a esas tres medidas entonces da el peso estimado y según el peso es las semanas de gestación. Ellos en estas ecografías también tienen en cuenta el húmero, el cúbito, el radio, la tibia y el peroné, pero no es como un factor que se mida para identificar lo del peso. Bueno, ya hablamos de la misma ecografía que se está realizando en el segundo trimestre, pero a diferencia de esta es que en este tercer trimestre ya el peso estimado es mucho mayor. La posición fetal es en su mayoría de las veces la más importante de hacer una ecografía en este tercer trimestre. ¿Por qué? Porque se necesita saber cómo va a ser el nacimiento de ese bebé, si se va a hacer por vía vaginal, si se va a hacer por cesárea, porque dependiendo de la posición del bebé es que se necesita pues programar a la paciente. Recordemos que el parto vaginal, la posición debería ser cefálica, no podálica. Los fetos que vienen podálicos o sentados necesitan salir por vía abdominal porque no van a ser capaces de salir vía vaginal, ¿cierto? Pues no sale el canal de parto, no es capaz de sacar un bebé sentado. Puede suceder que mamás que llegaron a urgencias y no hicieron controles prenatales, ¿cierto? Que no hubo forma de saber cómo venía ese bebé y llegó en expulsivo y nació un bebé de forma sentado. Pueden haber casos, pero recuerden que eso tiene muchísimos factores de riesgo porque al momento de salir el cuerpo del bebé y la cabeza puede quedar incrustada en la pelvis de la mamá. Recuerden que la pelvis se ensancha para que el bebé salga y si sale primero el cuerpo, la cabeza generalmente es pues más grande que el cuerpo y lo que va a hacer es que va a retener la cabeza. Entonces es muy riesgoso y por eso un feto en podálica debe salir por vía abdominal. Esta ecografía gestacional del tercer trimestre también permite identificar malformaciones mayores como el riñón, el hígado, malformaciones del estómago, del cerebro, de pulmones, algunas veces del corazón, de la espina dorsal. Hasta aquí en estas ecografías gestacionales es lo normal y es lo que está autorizado por la EPS. Hay otras ecografías que las autoriza la EPS solo cuando identifican en las madres algunos factores de riesgo. Entonces existe una ecografía de talla anatómica que se llama una ecografía de tamizaje genético. Debe realizarse entre la semana 11 y la semana de 13 más 6. ¿Para qué se realiza esta ecografía? Para detectar alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down y algunas otras malformaciones. Pero pues principalmente esta, ¿cierto? El síndrome de Down. Entonces lo más importante que se debe tener en cuenta en esta ecografía de tamizaje es que ellos miden la translucencia nucal, o sea, esta partecita que se está viendo en esta imagen, miren que aquí está la carita del bebé y aquí estamos viendo la translucencia nucal. Entonces,
¿Qué quiere decir? Cuando esta translucencia nucal está demasiado ancha, porque si ustedes ven las características de los niños de síndrome de Down, el cuello de ellos es muy angosto y además muy ancho. Entonces eso es lo que les dice a ellos, que ese bebé puede tener un síndrome de Down o otras alteraciones que requieran estudio. También en esta ecografía se identifica el hueso nasal. Recuerden que en los bebés con síndrome de Down, casi en el 70% de esos fetos no tienen ese huesito nasal. Y también ellos evalúan la anatomía de los huesos, ya que los huesitos de ellos, más que todos los de las extremidades, son un poco más cortos. Esta ecografía de talla anatómica incluye también un Doppler fetal y un Doppler materno para tratar de identificar alteraciones que puedan darse en mayores semanas de la gestación, o sea, a medida que va avanzando la gestación y poderlas prevenir cuando es posible. Por ejemplo, aquí ven en una ecografía, esta ecografía tiene 12 semanas más 3 y ustedes pueden ver cómo en la espina dorsal, miren cómo hay aquí, esto se ve, miren que pierde la continuidad. Esto se llama mielomeningocele y es que hay una falla en esa formación de la columna vertebral, ¿cierto? Hay una falla y se abre la piel y por ahí se empieza a salir líquido cefalorraquídeo. Esta patología se puede corregir intraútero, ya con toda la tecnología pues que existe, ya lo pueden hacer, corregirlo. Aquí les traje una imagen pequeñita de lo que es una ecografía de tamizaje. Entonces mire que ellos acá identifican todo como lo más importante de la anatomía del bebé. Mire que a esas semanas ya se pueden observar en su mayoría todos los órganos, ¿sí? Y como les decía, entonces aquí pueden ver que evalúan el Doppler fetal, el Doppler materno y ellos según eso dan unos partes pues como de tranquilidad a las mamás porque ven que todo su bebé está formado, que a pesar de estar tan pequeñito ya está completico. Entonces recuerden que ese tamizaje genético solamente se les envía a las pacientes con alto riesgo obstétrico, por ejemplo, las añosas, o sea, mamás mayores de 40 años, pacientes con trastornos hipertensivos en los anteriores embarazos, pacientes con malformaciones genéticas de antecedentes o que el padre del bebé también tenga algún antecedente, alguna malformación genética con otros hijos o dentro de la familia, pacientes con diabetes gestacional en los anteriores embarazos, pero no la EPS no lo da. Bueno, ahora vamos a hablar de una ecografía que se llama tercer nivel. Entonces, esta ecografía de tercer nivel es ideal realizarla a partir de la semana 19 más 6, o sea, es ideal ya después de las 20 semanas. Entonces, esta ecografía se llama ecografía de tercer nivel o de talla anatómica porque permite identificar muy bien la formación de los órganos. Bueno, en esta ecografía de tercer nivel utilizan mucho las imágenes en 3D que permiten también ver unas imágenes más bonitas del bebé. Bueno, ahora hablemos del Doppler fetal. Entonces el Doppler fetal permite evaluar la velocidad del flujo sanguíneo y su dirección. Es útil para evaluar la circulación materno-fetal porque no solamente entonces evalúa todo el compartimento fetal, sino que también evalúa toda la parte de la placenta. Está indicado en las pacientes con trastornos hipertensivos maternos, con insuficiencia placentaria, con restricción del crecimiento intrauterino, malformaciones cardíacas y transfusión feto-fetal, que es cuando hay una mamá que tiene un embarazo gemelar, que uno de los fetos, que entre los dos fetos hay una transfusión de sangre entre feto y feto, entonces esto es otra patología que se debe realizar desde el Doppler. Entonces, aquí se realizan el Doppler de las arterias uterinas, o sea que evalúan cómo está pasando la sangre por esas arterias de la mamá. También evalúa el Doppler de la arteria umbilical. La idea es que
cuando se hagan estos Doppler, el bebé tratemos, pues, o sea, que la mamá no lo estimule, que no le hable. La idea es que el bebé esté quietecito, porque si se mueve demasiado, el Doppler puede salir alterado. También evalúa el Doppler de la arteria cerebral media del bebé y realiza un Doppler cardíaco, porque recuerden que en estos bebés con RCIU o con estas patologías se generan a veces hipoxias y esas hipoxias hacen de que disminuyan el flujo de sangre. Bueno, ahora hay otra ecografía que se llama cervicometría. Esta cervicometría, el objetivo principal es evaluar la longitud del cuello uterino. Y miren que esta cervicometría, a pesar de que se hace idealmente a partir de la semana 20 o cuando una paciente presente amenaza de parto, se debe realizar vía transvaginal, porque vía abdominal el cuello no se va a observar, ¿cierto? Entonces, por eso esta sí se realiza vía transvaginal y como les decía, se debe realizar en sospechas de parto pretérmino. Y si esta cervicometría nos dice que es positiva, o sea, que hay cambios en el útero, resulta que el riesgo aumenta si la longitud de ese cuello está más disminuida, o sea, si ese cuello está más cortico o peor aún, si ya se está dilatando. Entonces, yo en esta imagen aquí les pongo cuánto es la longitud normal del cuello uterino. Se dice que entre la semana 12 y la semana 28 debe medir mayor a 25 milímetros. Entre la semana 28 y 32 se acorta un poco, pero no debe medir menos a 20 milímetros. Y entre la semana 32 hasta el parto es normal que mida mayor a 15 milímetros. Bueno, entonces esta cervicometría nos arroja los siguientes resultados. Ella nos habla de un signo de Fanelin y es que Fanelin tiene que ver con que el cuello uterino que se encuentra cerradito, que debe encontrarse cerrado, y si ese Fanelin es positivo, es que se están formando unos túneles dentro del cuello que están haciendo que el tapón mucoso se vaya perdiendo. El signo de Slush tiene que ver, esto se traduce como un líquido fongoso y es que al momento de hacer esa ecografía en todo el orificio cervical interno observan que ese líquido amniótico está espeso, ¿cierto? Entonces eso a veces está muy asociado a que hayan infecciones intrauterinas. Y también nos habla de embudización del cuello. De esa embudización del cuello aquí lo tenemos en una imagen, cómo él se va formando como un embudo, ¿sí? A veces se forman en forma como parecido a una Y, otras veces a una U, otras veces a una B, pero entonces mire que es normal que el cuello permanezca cerrado. Esta imagen nos describe que este, en ejemplo, es la cabeza del bebé, que este es el orificio cervical interno y que este es el orificio cervical externo. Y miren cómo cuando hay algo anormal, él empieza a perderse, ¿cierto? A formarse en otras formas que hacen que se esté dilatando o que se esté borrando. ¿Cuándo se define que una paciente tiene parto pretérmino? Entonces se define cuando la señora empieza a tener contracciones antes de las 37 semanas, ¿cierto? Y le realizan esta ecografía. Y al realizarle esta ecografía se da cuenta que se está presentando alguno de estos signos, como el de Fanelin, como el de Slush o como embudización, que son estos los que les explicaba. Esto aumenta mucho más el riesgo de que esa señora tenga ese bebé mucho antes de tiempo. Miren que acá vemos una ecografía de un cuello que está completamente cerradito y miren cómo aquí ya se ha abierto, miren cómo se está perdiendo, está formando como una Y y terminará formando una V. Entonces mire ya qué tan corto está este cuello. Bueno, también existe otra ecografía que se llama perfil biofísico. Este perfil biofísico es ideal cuando estemos sospechando una hipoxia fetal en el bebé. ¿Por qué? Porque esa hipoxia está haciendo que pierda ahí unas funciones biofísicas fetales que se correlacionan con ese bienestar fetal, ¿cierto? Entonces,
¿Cuándo se realiza este perfil biofísico? Por ejemplo, en una sospecha de una paciente que llega, por ejemplo, a urgencias y nos dice, es que no siento mover al bebé hace mucho rato, lo siento muy quieto, ¿cierto? Entonces hay que evaluar cómo está el bienestar de ese bebé. Para eso se realiza este perfil biofísico. En los pacientes con restricción del crecimiento intrauterino, o sea, cuando ya está diagnosticado la restricción del crecimiento intrauterino por Doppler, ¿cierto? Primero le realizan el Doppler, le realizan el diagnóstico de RCIU y posteriormente a estos bebés les hacen varios perfiles biofísicos periodos junto con el Doppler para mirar qué tanto esa hipoxia fetal está haciendo cambios en ese bebé, o sea, qué tanto ese bebé se está acoplando adecuadamente a esa falta de oxígeno, ¿sí? Bueno, recuerden que el sistema nervioso central es uno de los tejidos más sensibles a todos los cambios de hipoxia fetal y por ende es que hay que cuidar mucho de que esas hipoxias no sean tan severas que alteren demasiado la parte del cerebro. Este perfil biofísico está indicado después de la semana 26. En diagnóstico de ruptura prematura de membranas ovulares, como a veces también cuando ya se rompen las membranas y empieza a salir líquido amniótico por la vagina, a veces una falta muy grande de líquido amniótico puede alterar las funciones fetales. Entonces, por eso también en ocasiones con ruptura prematura de membranas se debe realizar el perfil biofísico. Bueno, entonces este perfil biofísico mide 5 parámetros o evalúa 5 parámetros, ¿sí? Y esos 5 parámetros tienen una tablita desde que sí, o lo tiene bien o no lo tiene bien, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo el líquido amniótico, se dice que el líquido amniótico debe ser normal, entonces si está normal es 2, pero si hay alguna alteración es 0. Y así se suman. Esto debe sumar entre 8 y 10. Eso es lo normal. Entre 6 o menos requiere una mayor valoración, un diagnóstico y un tratamiento, porque necesitamos identificar cuál es la causa de esa alteración. Entonces, mire, mide estos 5 parámetros: el líquido amniótico, la respiración, los movimientos fetales, el tono fetal y la reactividad y variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces el líquido amniótico, él nos dice que mínimamente el lago mayor o el bolsillo mayor, que ya más adelantico les voy a explicar, mida 2 centímetros. En la respiración, obviamente ya sabemos que ellos no respiran, pero se refiere a que tenga uno o más episodios de movimientos del tórax, ¿sí? En 20 segundos. Ellos hacen unos movimientos del tórax que tiene que ver como con los movimientos de la respiración. También ellos tienen unos movimientos fetales. Entonces nos habla de que por lo menos 2 o más movimientos corporales del tronco o de las extremidades, ¿cierto? Tiene que ver con que él se mueva. Y el tono fetal tiene que ver no solo a los movimientos, sino que extienda y flexione una extremidad, al menos un episodio. Y la reactividad y variabilidad de la frecuencia cardíaca nos dice aquí que es el NST y el NST, ¿cierto? El no reactivo y el reactivo. Entonces esto es un monitoreo fetal sin estrés que se realiza. Este tema de monitoreo no lo incluí dentro de estas diapositivas porque se va a ver en la parte de trabajo de parto, el tema de monitoreo fetal. Entonces esos 5 parámetros, recuerden, nos debe dar entre 8 y 10, que es lo normal. En esta diapositiva les traje cómo se mide ese líquido amniótico en una ecografía. Recuerden que yo anteriormente les estaba hablando en la diapositiva anterior que decía del bolsillo mayor. Entonces hay 2 formas de medir esa cantidad de líquido amniótico que tiene ese embarazo. Entonces, hay un tema que se dice del índice de líquido amniótico o el ILA. El ILA es la sumatoria de los 4 bolsillos. Entonces ellos miren. Así ven toda la ecografía, ¿cierto? Entonces, obviamente ellos ponen los transductores, ponen un transductor pues abdominal y entonces miden cada cuadrante de ese útero, pues de la barriguita de la mamá. Y en cada cuadrante identifican
cuánto hay de líquido amniótico en cada cuadrante. ¿Cómo en medio de la ecografía ellos hacen eso? Entonces, mire, aquí están los 4 cuadrantes que les hablo y lo que hacen es que ellos miden la parte negrita o donde no hay partes fetales. Este cálculo lo hace pues la máquina, ¿cierto? El ecógrafo. Entonces lo que hacen es que ellos miden cuánto de líquido amniótico hay aquí, cuántos centímetros hay aquí, aquí y acá. Y esa sumatoria de esos 4 bolsillos, lo normal es que de entre 5 y 24. Cuando da menor a 5 centímetros, esa sumatoria de los 4 cuadrantes se dice que es un oligoamnios y cuando da mayor a 24 centímetros es un polihidramnios. Y hay otra forma de sumarlo y es con el bolsillo vertical máximo o es lo mismo que les decía ahorita del bolsillo mayor. Y es que entonces ellos de los 4 cuadrantes miran cuál de esos 4 cuadrantes tiene más líquido amniótico. Mire que por ejemplo aquí nos dicen que aquí había 1 centímetro, aquí había 2 centímetros, aquí había 3 y en este había 4. O sea que el bolsillo mayor de todos los 4 cuadrantes es esta. Y el bolsillo mayor en esta ecografía, por ejemplo, mide 4. O sea que eso es normal, porque si el bolsillo mayor nos da menor a 2 centímetros es un oligoamnios, o si es mayor a 5 centímetros es un polidramnios. Bueno, con esta ecografía de perfil biofísico uno siempre tiene que hacer una muy buena valoración de esa paciente, porque no siempre está asociado a una hipoxia fetal. A veces, en ocasiones, hay que mirar entonces si la paciente está tomando algunos medicamentos antidepresivos o sedantes o si hay una presencia de infección o en ocasiones simplemente el bebé está dormido. Entonces, por eso es ideal que cuando las mamás le vayan a hacer un perfil biofísico, que nosotros las tenemos en hospitalización y la vamos a mandar a un perfil biofísico, es ideal que la mamá siempre ingiera alimentos antes del examen para que el bebé esté activo. Y por último, les iba a hablar de esta amniocentesis, que es un examen que se realiza o que yo les hablé, pues que se hacía por medio de una ecografía, ¿cierto? Entonces, que la ecografía era como la guía para que el ginecólogo hiciera esta amniocentesis. Entonces, la amniocentesis es un procedimiento invasivo que se realiza para realizar un estudio de líquido amniótico. Ese líquido amniótico se manda a un laboratorio y allá estudian el ADN, y estudian todos los componentes del líquido amniótico, especialmente para encontrar anomalías cromosómicas. Entonces es un procedimiento que se realiza por medio de la pared abdominal, se debe hacer una asepsia estéril de la barriguita de la mamá y con todos los medios estériles, o sea, el médico se viste con ropa estéril, se pone todos los elementos de protección personal, se hace la higiene de manos pues quirúrgica, se pone guantes estériles y todos los insumos que se utilizan son estériles con una aguja muy, muy delgada, generalmente las que se utilizan para el espacio epidural. Se entra por medio de la ecografía, observan dónde no está el bebé y por ahí entran y cogen, chuzan la barriga de la mamá, entran por el útero hasta que llegan pues al líquido amniótico, sacan unos centímetros de ese líquido amniótico y eso lo llevan a estudiar. Después de esta realización de amniocentesis, las mamás no pueden irse para la casa después de una valoración mínimamente de 6 horas y ella se debe ir pues para la casa ya con todos los signos de alarma, como que si por ejemplo deja de sentir mover al bebé o si empieza a tener contracciones uterinas, debe acudir nuevamente al médico. Miren que aquí está la imagencita de cómo más o menos se realiza. Como les decía, entran con una aguja muy, muy delgada, toman la muestra y esto lo llevan a estudio. Recuerden que es estéril, completamente estéril. Y está indicado en pacientes cuando la mamá tiene edades avanzadas y que exista mucho factor de riesgo de que tenga alguna anomalía genética ese bebé. También cuando tengan pues antecedentes genéticos de la mamá o de la pareja, que haya tenido previamente un hijo con alguna anomalía genética, o cuando haya salido esa ecografía de tamizaje alterado para dar un mejor diagnóstico. Muchachos, eso era hasta ahora lo que quería compartir con ustedes. Espero haya quedado claro.